Capítulo 24. Estaba obsesionado con la BR City. El frío de noviembre le daba a todo ese aire otoñal puro, lleno de amarillos, rojos y naranjas. Se plantaban ruibarbos y crisantemos por doquier, a juego con el tono cálido de la ciudad. Las casas y edificios eran de estilo Tudor, con vigas de madera y muros de piedra. Ash pateó un pequeño montón de hojas mientras caminaba por las calles adoquinadas. La noche que pasó en el centro Pokémon fue muy necesaria, y se sintió 10 veces más descansado después de una ducha y un buen descanso. No tuvo pesadillas. La ruta 14 había sido lluviosa y miserable, y no tenía muchas ganas de volver a atravesarla. Con tantos charcos y ríos que pasaba, Ash veía más de su sombra constante. Casi no la notaba, pues la veía de reojo desde que tenía memoria. Pero había tenido pocas oportunidades de verla en los últimos meses. Los espejos solo ofrecían destellos fugaces, y por un tiempo Ash evitó su propio reflejo. Pero una vez más, destellos de oro, rojo y sombras fueron sus compañeros secretos. Le ofreció un nivel restaurado de comodidad incluso cuando las preguntas existenciales todavía plagaban su mente. Dejó que sus pensamientos se desvanecieran, concentrándose en su destino. Aún era temprano en la temporada de la Liga para Kalos, tras haber terminado su conferencia hacía unos meses. Por suerte para él, eso significaba que aún no había prisa por conseguir insignias. Dicho esto, Ash se dirigió al gimnasio, sin prisa, pero con la energía en las venas ante la perspectiva de una buena batalla. Por mucho que deseara que Libra y Styx practicaran contra su mayor debilidad, Valerie no era una de las luchadoras más acérrimas de Kalos. Sí, era una maestra, pero sus pasiones residían más en sus asuntos personales. Además, siempre existía el riesgo de exposición a niveles tóxicos de energía feérica con sus dragones. Sobre todo Styx. Enlog no ha tenido una batalla difícil en mucho tiempo, por lo que sería su prioridad si Valerie solo quisiera un duelo 1 a 1. El gimnasio fue fácil de encontrar, ya que estaba en pleno centro de la ciudad y tenía un enorme arce creciendo en él. A Ash le recordó las fotos que vio de Ciudad de Kruteak. Había una clara falta de tecnología avanzada, lo que realzaba la estética. Ash abrió una de las puertas principales y echó un vistazo al interior. Vaya, muy al estilo Johto. Había bonsáis en cada estante o mesa, mientras que el bambú enmarcaba los óleos y cuadros de las paredes. Detrás del mostrador, toda la pared era de piedra por la que caía suavemente una cascada de agua. «Hola, ¿vienes a una batalla?» La mirada de Ash se desvió de la cascada a la chica detrás del escritorio. La flor rosa en el cabello castaño de la chica hacía juego con su kimono de seda. Sí, pero no una insignia. Solo quiero trabajar en las desventajas de tipo. La chica parpadeó un par de veces antes de encogerse de hombros y pulsar las teclas de la vieja computadora. Bueno, tiene tiempo para un 3 contra 3 antes de su próxima batalla. ¿Eso funciona? Ash pensó un momento en a quién más le gustaría usar, dándose cuenta de que una batalla podría no ser una desventaja. Pero asintió y recibió el visto bueno para encontrar el campo. A través de otro par de puertas dobles, sus ojos se abrieron de par en par al ver la disposición. Un foso estrecho rodeaba el campo con puentes de piedra arqueados a cada lado. Había más bonsáis esparcidos con maestría por los bordes de la habitación. Incluso el campo parecía más atractivo de lo habitual. Ash cruzó el puente y esperó unos momentos antes de que las puertas del otro lado se abrieran. Bueno, podía entender por qué Valerie tenía una carrera como modelo de pasarela. La mujer se deslizaba hacia el campo como si no llevara tacones de 15 centímetros. Las mangas ondulantes de su colorido kimono apenas se arrastraban por el suelo. Algo en sus ojos no le cuadraba al verlo, pero él no lograba identificarlo. «Buenos días, Blossom me dijo que estás aquí para practicar». Su voz era un poco más aguda de lo que había oído antes, pero por alguna razón era tranquilizadora. «Sí, soy un aspirante a entrenador del caos y, aunque mis Pokémon practican contra mis hadas, pensé que no vendría mal más». Valerie se llevó la mano cubierta por la manga a la boca y rió entre dientes, con los ojos entrecerrados. «Qué bien, me encantaría ayudar. ¿Qué nivel de insignia tienes aproximadamente?» Ash mecía la cabeza de un lado a otro mientras pensaba. «Vamos con 5». Valerie asintió y señaló hacia su palco de entrenador antes de girar y flotar hacia el suyo. Blandió una Nivel Ball, deteniéndose para besarla, antes de liberar a su primer Pokémon. Ash se empapó de la visión del Pokémon engañador. Una criatura tan adorable con dientes tan malvados. El Mawile se balanceaba en el sitio, con enormes mandíbulas ocultas tras él.
Los Mawile eran actores astutos y convincentes, como su clasificación implicaba. En respuesta, Ash lanzó a su propio intérprete. Valerie se animó al ver al Morgrem, inclinando la cabeza con curiosidad. Las fosas nasales de Hemlock se dilataron mientras intentaba percibir cualquier frustración en la habitación, flexionando sus garras afiladas como dagas. No lo subestimes, no dejes que te engañe. Ciclota golpeó sus garras, la única señal de que entendía lo que Ash quería decir. Valerie sonrió serenamente, con las manos metidas en las mangas. Danza de espadas. Mantén la distancia. Hemlock lanzó un pulso oscuro, concentrado en un solo rayo, pero Mawile se apartó con un rápido cañón destello. Hemlock entrecerró los ojos y esquivó el ataque de acero de largo alcance. Maestro del engaño. La cicuta carcajeó y se multiplicó. Más de una docena de clones empezaron a revolotear por el campo, uno o dos acercándose de vez en cuando. Mawile gruñía, sus fauces abiertas azotaban y apresaban a un clon tras otro. El tipo acero y hada gritó cuando un puño drenaje agotó su fuerza, y nuevamente cuando un puño trueno lo atrapó en el abdomen. Baila, mi amor. Sin pausa, Mawile giró y lanzó un sorprendente rayo de hielo que congeló todo a su alrededor, incluyendo a Hemlock y a los clones. Morgrem tuvo que contenerse con las manos cuando sus pies se quedaron pegados al suelo. El siguiente flash cannon era realmente esperado. Cicuta siseó de dolor hasta que Ash gritó puñetazo drenaje. Y el hielo se rompió al impactar. Ataque finta. Defensa de hierro. Ash frunció los labios cuando Hemlock rebotó contra el inmóvil Mawile, pero parpadeó cuando su puño quedó envuelto en llamas. Vaya, aprendió puño fuego. El calor derritió la capa metálica protectora, y Mawile se tambaleó, alejándose del dolor. Las mandíbulas se abalanzaron sobre el puño ardiente de Hemlock, y la electricidad recorrió el cuerpo del nativo de Galar. Apretando los dientes, el otro puño crepitó con la electricidad robada y se estrelló contra la parte inferior de los cuernos desarrollados. Sin embargo, eso solo hizo que los dientes se clavaran más profundamente en el brazo de Hemlock. A veces Morgrem no pensaba las cosas hasta el fondo. Cabeza de hierro. Las enormes fauces de Mawile adquirieron un brillo plateado, chasqueando como un resorte para lanzar a Cicuta. El Morgrem aterrizó de pie, pero resbaló y cayó de rodillas al tropezar. Su brazo sangraba por múltiples y profundas heridas. Adulador. Mientras Mawile se acercaba, Hemlock permaneció de rodillas y extendió los brazos, brillando sutilmente con la energía manipuladora. El Pokémon engañador se detuvo, temblando ligeramente por el aumento de poder y luego se inclinó peligrosamente hacia un lado. Tormenta de arena, reserva. Pues mierda, no se esperaba eso. Mawile demostró su dedicación a su entrenador, logrando resistir la confusión. Agachado, sus enormes mandíbulas cubrieron su cuerpo como una tienda de campaña mientras los vientos azotaban y aullaban a su alrededor. La capa superior del campo se elevó por los aires, y la fuerza de la tormenta se acrecentó y desprendió aún más tierra del campo. La furiosa tormenta era densa, lo que dificultaba la visión. No te desanimes, ataque finto. Entrecerró los ojos, apenas distinguiendo la silueta de Mawile gracias a su color beige, que le permitía mezclarse. Acumulación obligaba al Pokémon que la usaba a permanecer inmóvil y enroscado, casi como rizo defensivo. Sí, sería más difícil dañar a Mawile, pero no podría contraatacar hasta que acumulación terminara. Sonrió cuando escuchó el grito de dolor de su oponente. Defensa de hierro. Valerie estaba sin duda a la defensiva. Ash tendría que proceder con cautela. No se convertiría en maestra quedándose de brazos cruzados y recibiendo castigos sin devolverlos de alguna manera. Arde. Ahora o nunca. Mawile había reforzado su defensa varias veces. Hemlock estaba bastante celoso. El grito de dolor hizo que Ash se estremeciera internamente. Eso era Hemlock. Pulso oscuro, tropiezo, quema. Ash sonrió sombríamente cuando el siguiente lamento agonizante fue el de Mawile. Escuchó atentamente, pero cuando ya no se oían más sonidos por encima del furor de la tormenta, llamó a Hemlock para que volviera con él. El Pokémon astuto salió trotando de la tormenta mientras ésta amainaba, con una ligera cojera. Se sujetaba las costillas, pero no se movía con mucha cautela. Sangre oscura goteaba lentamente de las heridas punzantes de su brazo, pero por lo demás gozaba de relativamente buena salud. Lo había hecho excepcionalmente bien. Buen trabajo. Hemlock parpadeó con un falso desmayo, provocando una risita en su entrenador. Sí, démosle una oportunidad a Vane. Hemlock lo saludó antes de ser devuelto. Esperó pacientemente a que el resto de la tormenta amainara y cuando lo hizo, vio que Mawile había regresado y Valerie estaba preparando un baile de amigos. Muy bien hecho, Ashton.
Mi gema no ha sido derrotada tan rotundamente en muchas lunas. Me sorprende que tu Morgrem haya sobrevivido a su improvisada mejora de intercambio de poderes. A ver qué tal te va contra el varón. De la Pokébola hecha a mano emergió un Mr. Mime, con una sonrisa inquietante. Ash se dio unos segundos para observar al nativo de Kanto. Mr. Mime, como la mayoría de las hadas, era astuto. Pero este lo era aún más con su magistral manejo de las barreras. Ash presionó la liberación de su bola de curación, dejando que su Drapion tome el campo. Él y Vane habían acordado que el Pokémon Fanscorp pondría a Valerie a la defensiva, esperando que el tipo percibido de la ilusión disuadiera cualquier ataque de hada. Veamos cómo va. Afila garras. Bis, burla. El corazón le latía con fuerza en el pecho al haber evitado la trampa por poco. Si ese bis hubiera acertado, habría quedado atrapado. Una técnica horrible que obliga a la memoria de un Pokémon a crear un bucle temporal, repitiendo la orden más reciente hasta que desaparece. Bomba de agilidad. Era su mejor opción. Dudaba que Valerie permitiera que otra burla le arrebatara la mayor ventaja a Mr. Mime. Vane se abalanzó hacia adelante, el Drapion parecía un poco fuera de lugar moviéndose tan rápido, pero cuando cerró la distancia, la burbujeante y pútrida bomba de lodo se estrelló contra el tipo psíquico y hada, haciéndolo tropezar. Sus ojos estaban furiosos, al igual que los de Valerie. Golpe de concentración. Bola de sombras. Los dos ataques chocaron, pero Ash no esperaba que un segundo puño centrado viniera de inmediato hacia Vane. Pero su Zoroark estaba bien entrenado. La ilusión de Drapion saltó hacia atrás y evitó por poco el ataque que la atravesaba. No habría alcanzado su cuerpo real, pero habría delatado la ilusión. Vane aprovechó la oportunidad para lanzarse invisiblemente hacia adelante y asestar un tajo nocturno a través de las delgadas piernas de Mr. Mime. Trastabillando, el hada lanzó un grito silencioso de asombro. Ash aprovechó la ventaja. Fuego rápido. Mr. Mime alzó las manos en un acto reflejo fallido para levantar una barrera ante el ataque del fantasma. Cruzó los dedos. Los Mr. Mime eran conocidos por su fragilidad, y esperaba poder acabar con esto pronto. No. Entre la lluvia de bolas sombra, Vane recuperó su ilusión, y su oponente se impulsó sobre sus extraños pies, con la mirada repentinamente mucho menos molesta. Ahí fue la burla. Frenesí. Oh no, eso no sonó bien. El señor Mime se teletransportó y luego se produjo un asalto. Una explosión de enfoque hizo que la ilusión parpadeara y un grito resonara. 3 barreras cobraron vida y encerraron al Drapion. Una segunda explosión de enfoque destrozó por completo la ilusión, y Vane apareció en su gloria de zorro, haciendo una mueca de dolor por el ataque súper efectivo. Ash estaba preparado para el resplandor deslumbrante. Cava. Menos mal que no había una barrera bajo sus pies. Vane desapareció bajo tierra. Mr. Mime no perdió el tiempo esperando, sino que brilló con la luz reveladora de salvaguardia y mente serena. Pero el sigilo y la velocidad de Vane eran sus mayores fortalezas, incluso lesionado, y su oponente no vio venir el as aéreo. El zorro ni siquiera dejó que Mr. Mime tocara el suelo antes de perseguirlo, con un tajo nocturno que lo envió contra el campo. Desafortunadamente, el señor Mime tenía experiencia y aprendió de sus errores. Sin previo aviso, Vane quedó atrapado. 6 barreras transparentes formaban una jaula de cristal. Una jaula de cristal que se iba haciendo cada vez más pequeña. Ash tragó saliva ante la crueldad, y la mirada se dirigió a Valerie para comprobar que su expresión serena no había cambiado. Su compañero presionó sus garras contra las barreras brillantes, con los brazos tensos intentando contener la jaula que se encogía. Apretando los puños, la mente de Ash trabajaba a 1000 por hora. Los ojos cerúleos de Vane se encontraron con los suyos. El pánico reducía sus pupilas a pequeños pinchazos. Los cortes nocturnos agrietaron la barrera, pero esta se reparó al instante. El pulso oscuro era muy similar. El aturdimiento nocturno hacía que las barreras ondularan como el agua, pero también permanecieron firmes. Ash podía sentir su corazón en la garganta. Vane odiaba las jaulas. Ash odiaba recordar por qué. Copiador. Los ojos de Vane se abrieron de par en par al comprender, antes de brillar levemente. Mr. Mime se sorprendió cuando una barrera casi lo aplastó. Espejo. Vea cómo se sintieron cuando la crueldad se encontró con la crueldad. Cuando el señor Mime volvió a centrarse en la jaula, abrió la boca en un grito silencioso. Porque allí, atrapado en su jaula con expresión de terror, estaba su entrenador. Valerie golpeó la barrera con los puños, mientras las lágrimas corrían por su rostro, donde se arrodilló.
Sin ser escuchada a través de la jaula psiónica, él pudo ver su boca gritando. El señor Mime hizo desaparecer las barreras en un instante y se lanzó hacia adelante. Los Pokémon psíquicos dependían de la fría lógica para controlar sus poderes. Cualquier interrupción emocional desestabilizaba la concentración, debilitaba las conexiones telepáticas y distorsionaba las intenciones psiónicas. En resumen, Mr. Mime no escuchó a su entrenador tras él ni expandió su conciencia para descubrir la duplicidad. No consideró que su vínculo con su entrenador pudiera ser atacado. Valerie cayó, desapareciendo en un instante. Vane aterrizó peligrosamente agachado, mostrando los dientes. Respondió a la oleada emocional de Mr. Mime con un mortífero tajo nocturno en el pecho. Báñalo. Vane abrió la boca de par en par, con la garganta roja como un rayo antes de que un torrente de llamas envolviera al mimo. Vane cortó el arroyo, encorvado y jadeando por el cansancio. La herida en el pecho fue profunda y cauterizada, el mimo no volvió a levantarse. Ash ocultó su incomodidad. El Zoroark resopló y escupió una pequeña llamarada hacia Mr. Mime para mostrar su ira, pero no atacó más. El zorro se acercó pesadamente a Ash, dejando que su entrenador le pasara los dedos por su melena despeinada. El adorno de berilo dorado siempre lo hacía sonreír. Su propio colgante se sintió más cálido contra su esternón por un instante. Eso, Ash miró a Valerie, sus ojos oscuros escrutándolo. Sostenía la esfera de amistad con aire pensativo, mirando entre ella y Vane. Entonces empezó a reírse. Era un sonido frenético y ligeramente desquiciado que Ash no esperaba del sereno maestro. Tendremos que prepararnos para situaciones como esa. Se metió la esfera en la manga, cambiándola por una esfera de amor. Libera a tu último Pokémon, señor Ketchum. Estoy disfrutando de este partido. Su sonrisa era más amplia que las expresiones educadas que Ash había visto hasta entonces. Sintió que su propia sonrisa se ensanchaba en respuesta. La gente tendía a olvidar que las hadas estaban agrupadas con los oscuros y los dragones por una razón. Pasando sus dedos por el pelaje negro una vez más, Ash devolvió al algo conmocionado Zoroark y cambió la bola de curación por una bola de lujo. Ambos Pokémon aparecieron, hermosos y engañosamente delicados. Sagita voló por los aires, girando mientras ascendía y describiendo un arco hasta quedar suspendida frente a Ash. Su chillido resonante sonó como campanillas de viento, aunque la declaración de desafío no tuvo impedimentos. Los ojos de Valerie brillaron con interés mientras miraba al hada oponente. Frente al maestro se encontraba la grácil figura de Sylveon, con sus cintas ondeando en un viento invisible. Sus altas orejas giraban, ambas moviéndose nerviosamente hacia el Togekiss. El hada evolución parecía despreocupada, con los músculos relajados, pero la mirada alerta. Ash escaneó a su oponente, catalogando brevemente su apariencia y preguntándose si Mira exhibiría alguna similitud al evolucionar. Naoko lleva muchos años conmigo. Creo que podrás desafiarla adecuadamente. Haremos más que eso. La sonrisa de Valerie se dibujó en su rostro. Promesas, promesas. Sus Pokémon entraron en movimiento. El terreno brumoso ondulaba por el campo justo cuando los cortes aéreos rasgaban el suelo, creando violentos remolinos de niebla rosada. Naoko desapareció entre la niebla centelleante. Su color le proporcionaba un camuflaje sorprendente. Sagita no se quedó quieta, volando a baja altura sobre el campo, girando y dando vueltas para perturbar la cobertura cambiante que ocultaba a su presa. Cortes de aire caían de sus alas como imágenes residuales, abriendo profundas heridas en el suelo y arriesgando lo mismo para cualquiera que se cruzara en su camino. Mientras se inclinaba hacia abajo para girar y cambiar de dirección, 4 cintas salieron disparadas de la niebla y se ataron firmemente alrededor de los pequeños pies de Sagita. El Togekiss se detuvo bruscamente, provocando un graznido de sorpresa. Ese graznido se convirtió en un grito de dolor cuando las cintas se tiñeron de naranja por las llamas. Onda de choque. Látigo de fuego. Ash apretó los dientes para contener el estremecimiento al ver cómo el fuego místico de Sylveon se extendía más allá de sus cintas retraídas, envuelto en una fina capa de energía psiónica. El improvisado látigo de fuego golpeó a Sagita 2 veces antes de que pudiera crear suficiente distancia, mientras sus hermosas plumas ardían. Túnel de viento. Ash ladró la orden, y Sagita la cumplió. Sus alas brillaron de un azul pálido con la energía que invocaba, y luego la dirigió. El terreno brumoso fue barrido por el viento como si fuera polvo, dejando a Naoko a la intemperie, preparada para el viento. La Sylveon apretó los dientes, y los cortes aéreos intercalados rebotaron en la delgada barrera de la pantalla de luz que se amoldaba a su pelaje. Lanza.
Con una precisión sorprendente, un pequeño orbe de energía se concentró frente al corbatín carnoso de Naoko antes de salir disparado como un dardo delgado y condensado. Los vientos extremos cesaron abruptamente cuando Sagita recibió un golpe en el pecho. Agitándose y cayendo por un momento, Sagita se contuvo y se giró para evitar otra lanza de Shisok. Sylveon no se quedó quieta ahora que estaba expuesta. Ataque rápido y brillo deslumbrante oscurecieron su forma, dificultando que Sagita acertara un golpe directo. Los psíquicos controlados e intermitentes le desgarraban el ala, el pie o la cabeza a Togekiss en momentos clave, lo que afectaba aún más su precisión. Ash odiaba sentirse dejado en desventaja, y sabía que Sagita sentía lo mismo. Lluvia de estrellas. Los ojos azul celeste de Naoko se abrieron de par en par, presa del pánico, ante la verdadera lluvia de meteoritos de vencejos. Su protector brillo deslumbrante los quemó con el poder que le infundió. Aunque la mayoría de las estrellas provenían de los muchísimos clones del doble equipo, Naoko no tenía forma de distinguir cuáles serían Darlinas. Puede que los auténticos Swifts no atraviesen la barrera del destello deslumbrante, pero su desestabilización sin duda afectó la visión del Sylveon. Eso, combinado con la velocidad extrema no dominada de Sagita, dejó a Sylveon en el aire. Naoko gruñó y las cintas se rompieron para suavizar su caída, orientando su cuerpo para permitir que un Moonblast cortara con éxito el ala de Sagita. Un chillido furioso hizo que las orejas de Sylveon, que estaba en recuperación, se contrajeran, pero no dudó en añadir un reflejo a su armadura basada en energía. Ash quedó impresionado con la evolución. Iba acumulando técnicas defensivas hasta volverse casi intocable. Terreno brumoso, pantalla de luz, reflejo, destello deslumbrante y psíquico para defenderse, distraer y esquivar. Naoko era una estratega defensiva, y la única forma de avanzar era una ofensiva implacable. Se maldecía a sí mismo por retrasar el aprendizaje de Sagita sobre ala de acero, esfera de aura y psíquico. Poder antiguo. Evadir. Flechas de piedra fueron arrancadas del campo, cayendo como una lluvia y haciéndose añicos. Naoko bailó de un lado a otro, combinando ataque rápido y psíquico para esquivar, lanzando cintas recubiertas de acero para aplastar las que no podía esquivar. Era una ingeniosa variante de cola de hierro. El campo de batalla pronto se llenó de agujeros, lo que obligó a la Sylveon a concentrarse para no tropezar. Un ligero viento hada bajo ella mantenía sus pasos ligeros. Sus sentidos se dirigían en todas direcciones, impidiendo que la evolución contraatacara. Cuanto más esquivaba Naoko, más tiempo resistía Sagita. Gracias Serena tejió su magia, y pronto Sagita se volvió más rápida. Sus flechas se aceleraban, la piedra se volvía más densa y difícil de romper. El potencial del poder antiguo para empoderar a quien lo usaba era una bendición para los Togekiss. Intercambia y sube. Valerie sopesó las opciones y tomó una decisión. Las flechas se estrellaron contra su Sylveon. Los moretones ya se erguían bajo el fino pelaje. Pero esto permitió que una atadura psíquica golpeara a Sagita de frente. Intercambio de habilidades robó gracias Serena. Sichat copió sus mejoras. Moonblast derribó a Sagita del cielo. Había cintas allí para atraparla y enrollarla. Ash estaba allí para protegerla. Lanzallamas. Aulló Naoko, y el pelaje y la piel de sus finas cintas se quemaron bajo las llamas. Ash tuvo que apretar los dientes ante el dolor compasivo que sintió en sus brazos. Protección 1. La cúpula básica de energía surgió del cuerpo de Sagita, forzando a las cintas a retroceder y liberando al Togekiss. Pero ella no huyó. En cambio, se abalanzó sobre Sylveon, que gruñía, atravesando con sus garras el pelaje rosa, mientras la hipervoz de Naoko hacía que Sagita se sacudiera la cabeza con tormento. La Togekiss intentó zafarse, pero Sylveon la atrapó en tiras ampolladas. Doble aleteo impactó la cabeza de Naoko, luego su mandíbula y finalmente su garganta, forzando a la hipervoz a un final prematuro. Sin embargo, su oponente giró rápidamente, con cintas enroscándose alrededor de las alas de Sagita, sujetándolas a los costados. El fuego místico brilló siniestramente, con un humo crepitante y chisporroteante que se elevaba de las plumas de Sagita. Ella quedó envuelta en una luz roja antes de que Ash se diera cuenta conscientemente de lo que había hecho. Su pecho se agitaba y la mano que sostenía la pelota de lujo temblaba. Él no dejaría que nadie más ardiera. Exhalando lentamente, Ash dejó caer la mano y volvió a enganchar la pelota de lujo a su cinturón. Sagita se enfadaría, sin duda, pero un vuelo con Mirai olvidaría lo sucedido. Aunque no lo haría. Sacudiendo los hombros, no tuvo tiempo de reflexionar sobre lo que acababa de hacer cuando vio a Valerie deslizándose hacia él, con Naoko trotando a su lado. Cuando las dos se detuvieron a poca distancia, tuvo que estirar la cabeza hacia atrás para mirar a la maestra a los ojos.
Sus tacones la elevaban mucho más que él, pero estaba bastante seguro de que aún sería más alta sin ellos. Tan cerca, finalmente comprendió qué le pasaba a sus ojos. Al igual que su Silveon, no tenía esclerótica. Solo unos enormes iris gris oscuro que se fundían con las pupilas. Era un poco aterrador. Lo ignoró y extendió una mano. Valerie ignoró la mano y, en cambio, se inclinó hacia adelante para depositar 2 castos besos en cada mejilla. Ash se sobresaltó, para su diversión. Oh, no te sorprendas. Ese tinte rosa en tu cabello llama mucho la atención. ¿Y un entrenador al que no le gusta ver a sus Pokémon heridos? Menuda combinación. No supo si estaba siendo sarcástica o no. Al fin y al cabo, era una maestra hada, y los maestros reflejaban a los Pokémon que entrenaban. Gracias por el combate. Estaba decepcionado por su fin instintivo de la batalla. No había terminado, y estaba seguro de que podría haber encontrado una salida. Y lo más importante, no podía permitir que esto volviera a ocurrir. No podía permitir que se convirtiera en una costumbre. No podía terminar una batalla cada vez que su Pokémon corría el riesgo de quemarse. Lógicamente, sabía que incluso si se quemaban, podrían sanar enseguida, sin secuelas. Pero emocionalmente. Otra gota que añadir al lomo del Camerut. Me alegré de ser tu oponente, canturreó Naoko en señal de acuerdo, reemplazando a la feroz luchadora de antes por una tranquila hada. Mira, como aspirante a entrenadora del caos, esto te será útil. De su manga, sacó un disco rosa de metros. Ash lo tomó y leyó la etiqueta. Brillo deslumbrante. De hecho, he estado buscando uno de estos, te lo agradezco. Si bien Sagita podía aprenderlo de forma natural, muchos Pokémon necesitaban la ayuda de la Metros. Valerie sonrió, con sus hoyuelos visibles a tan corta distancia. Me alegra mucho haber podido ayudar. Ahora, yo también tengo una petición. Ash ladeó la cabeza para indicar que escuchaba. Soy diseñador de moda y esperaba poder hacerte un conjunto, y a cambio, lo usarías en eventos que reciban atención mediática. Parpadeó. ¿Por qué? Valerie sonrió de una forma que le recordó a Emlock. Naoko se sentó a sus pies, dándole un cabezazo a la pierna de su entrenador y recibiendo una palmadita cariñosa. Me dan ganas de crear algo para ti, algo que combine tu mirada y tu vibra. Eres fuerte, y sospecho que lucharás en combates muy importantes. Será una buena publicidad para mí y, además, saciará mis ganas de coser algo. Ash pensó un momento antes de encogerse de hombros. No veo por qué no. ¿Qué tenías en mente? Nunca he visto ninguno de tus diseños. La líder aplaudió, con los ojos brillantes, antes de extender los brazos y girar en el mismo lugar, mientras Naoko imitaba el giro. Este es uno de mis diseños. Combino los estilos tradicionales de Johto con la alta costura moderna de Kalos. Gran parte de mi marca se basa en Pokémon y sus pelajes, patrones y siluetas naturales. Ahora que Ash miró, pudo ver que su atuendo estaba inspirado en Aromatisse. Juntó las palmas y las levantó para apoyarlas en la barbilla. Veo algo tradicional, quizás una capa, aunque nada tan ostentoso como la de Lance, algo más discreto. Principesco, pero cómodo. Rojo, por supuesto, pero ¿qué Pokémon? Quizás, Ash estaba bastante seguro de que Valerie estaba atrapada en su imaginación con la mirada vidriosa y que no entendía nada. Pero decidió confiar en su criterio. Después de todo, era famosa en Kalos, y no solo por ser líder de gimnasio. ¿Tendré que quedarme en la ciudad o puedo enviarlo por correo? Valerie salió de su ensimismamiento y se tomó un momento para procesar la pregunta. Puedo enviarlo. Necesito tus medidas. Tengo una batalla en unos minutos, pero si pudieras volver en una hora, podemos resolverlo todo. Ash asintió. Genial, nos vemos en una hora. Naoko saludó con sus cintas dañadas, aunque las quemaduras ya parecían estar sanando. Tras dejar a sus 3 Pokémon con la enfermera Joy y tomar un café en una pequeña cafetería en lugar de enfrentarse a sus turbulentos pensamientos, Ash regresó al gimnasio. El café humeaba en el fresco aire de noviembre mientras se dirigía a la puerta. Blossom señaló un pasillo. Segunda puerta a la izquierda. Asintiendo en agradecimiento, se dirigió por el pasillo y cruzó la puerta. Era un caos colorido. Telas de todos los tonos, estampados y materiales estaban esparcidas por la habitación. Maniquíes de moda cubiertos con tela y trajes a medio terminar. Las paredes tenían dibujos pegados con cinta adhesiva por todas partes, algunos incluso los reconoció. Un Shelgon de peluche con agujas asomando estaba sobre una mesa, lo que hizo que Ash se tragara la risa. En el centro del tornado multicolor estaba Valerie. Su exquisito kimono había sido cambiado por unos elegantes pantalones de lino y un top con cuello halter.
Llevaba el cabello azabache recogido en un moño despeinado, sujeto con 2 largas agujas. Ella lo vio y sonrió. Bienvenido de nuevo. Si es tan amable. Señaló la plataforma ligeramente elevada en el centro de la sala. Intentando disimular su incomodidad, Ash se quitó la chaqueta y subió a la plataforma. Sus extraños ojos se posaron en sus antebrazos y una expresión interesante cruzó su rostro. Y a partir de entonces, Valerie se puso en movimiento. En un momento estaba midiendo alguna parte de su cuerpo y al siguiente le estaba echando telas de diferentes colores sobre el hombro y tarareando. Ash simplemente dejó que sucediera. Dejando vagar la mirada, vio un escritorio con varias fotografías enmarcadas que le llamaron la atención. Había una foto grupal de 8 mujeres vestidas con kimonos tradicionales, cada una con una evolution sentada frente a ellas. Había una foto de una Valerie, evidentemente joven, abrazando a una mujer mayor vestida con un kimono similar al de la foto grupal. La última foto mostraba a Valerie de pie con algunas mujeres frente a lo que debía ser la primera boutique que abrió en Kalos. Apartó la mirada cuando Valerie le pidió que extendiera los brazos. Con la mayor delicadeza posible, ajustó la posición de los brazos para obtener una medida más precisa. No esperaba estar allí durante una hora, pero ¿qué se le podía hacer? Cuando finalmente lo soltaron, resopló y se sentó donde había estado. Girando el cuello, gimió por la tensión acumulada. Oh, no seas tan cobarde. Ash parpadeó y miró con incredulidad a la diseñadora. Su expresión no había cambiado ni un instante de la serenidad educada que solía mostrar, pero la diversión brillaba en sus ojos. Es fácil para ti decirlo. Miró fijamente sus botas, que también tenían un tacón de 15 centímetros. La belleza es dolor, cariño. No, no lo es. Si sus palabras la sobresaltaron, no lo demostró. Pero algo en su expresión le provocó un vacío interior. Quizás fue la ligera curvatura de sus labios o la tensión en sus ojos, pero describía una emoción o experiencia que él no podía comprender. Todo lo que vale la pena requiere sacrificio. Lo sabes. La voz de Valerie era más aguda que antes, con la mirada dura. Un silencio sombrío se apoderó de ambos. Tosiendo para deshacer el nudo en la garganta, se levantó, se puso la chaqueta y los zapatos y se giró para encarar al maestro de las hadas. Cualquier rastro de dolor oculto había desaparecido de su rostro. Extendió una mano sorprendentemente callosa, y Ash la estrechó rápidamente. Tenemos tu información en la computadora. Te llamaremos cuando termine para saber a dónde enviarla. Estoy deseando ver el producto terminado. Solo recuerda que no hay recompensa sin riesgo. Si la sonrisa de Valerie se atenuó un poco esta vez, ninguno de los dos dijo nada. Le apretó la mano suavemente y se retiró. Asha sintió una vez antes de darse la vuelta y salir, maldiciéndose una vez más por sus palabras innecesarias. Era fácil olvidar que para convertirse en armas inquebrantables, los maestros primero se forjaban en el fuego. Ni una palabra. Su equipo estalló en gritos de risa, y Netle incluso cayó al suelo en su distracción. Estaban a 2 días del uniose. Y allí estaba, con aspecto de un maldito gastrodón, empapado en lodo. Se giró para fulminar con la mirada al culpable, Hemlock, quien si no, que se reía a carcajadas tumbado junto a la extensión pantanosa. ¿Dónde estaba Ash? ¿Por qué se cayó? ¿Por qué sus Pokémon son unos gilipollas? No puedo esperar al entrenamiento de mañana. Eso no hizo nada para callar a todos. Con toda la dignidad que le faltaba, Ash se puso de pie. El lodo húmedo que caía al agua amenazaba con reiniciar sus ataques de risa. Su camiseta estaba cubierta de barro, y sus pantalones no estaban mucho mejor. Normalmente se estaría riendo o fingiendo estar molesto, pero hoy no. Estaba extremadamente irritado, sus cicatrices le ardían sin cesar los últimos días y le dificultaban pensar, y mucho menos entrenar, pero hizo todo lo posible por disimularlo. No quería arruinar la diversión de sus compañeros. Caminando con dificultad por el lodo, pisó la hierba húmeda. Extendió la mano, agarró un puñado de barro del pelo y se lo arrojó a Hemlock. Diviértete sacándote el barro de la nariz, demonio. Mientras Morgren resoplaba y se atragantaba con el barro que ahora le cubría la cara, Ash se alejó para situarse bajo un chorro de agua que descendía de una rama perfectamente formada. Sabía que no podría limpiarse por completo, pero cualquier cosa era mejor que el paseo de la vergüenza por Luminaria. Los últimos 5 días habían estado llenos de duro entrenamiento y algunos enfrentamientos. La lluvia había puesto de los nervios a todos, pero a ninguno más que a Castor y Sagita. Ambos estuvieron de mal humor durante todo el viaje de regreso por la ruta 14, y su mal humor contagió al de los demás. Pero el mal humor de Ash se llevó la palma. La batalla de Sagita con Sylveon lo había marcado más de lo esperado.
Pesadillas llenas de plumas derretidas, alas con cicatrices y libertad robada. La tensión y la animosidad entre sus compañeros solo empeoraron el estado mental de Ash. Ash se despertó 3 días seguidos entre gritos ahogados y brazos ardiendo de dolor. No había sido un buen viaje. Empezaba a notar un patrón. Si dormía mal por una pesadilla, sus brazos se irritaban durante todo el día siguiente. A veces se preguntaba si realmente podría vivir con esas cicatrices. Sabía que su cerebro le estaba jugando en contra, y con todo el rencor que caracterizaba a Ash, luchó contra sus dudas. La mayor parte del tiempo, evitó el tema cuando Grimsley preguntó. Así que, a estas alturas, muchos se enfadaron, y ninguno más que Ash. Pero necesitaban un poco de humor, incluso si Ash era el blanco de las bromas. Él haría cualquier cosa por sus compañeros de equipo. Bien, relájate. Vane, ganaste el desafío de todos contra todos, así que puedes elegir nuestro entrenamiento para mañana por la noche. El Zoroark se hinchó de orgullo y sonrió con los dientes cuando Libra lo golpeó suavemente con el codo. El desafío todos contra todos había sido una batalla de último en pie. Si te derribaban de espaldas, estabas fuera. Sinceramente, esperaba que Libra ganara. Era la que más pesaba, pura músculo y escamas gruesas. Pero para su sorpresa, Cicuta y Castor habían formado una alianza temporal para derribar al tótem. Ortiga no había resistido mucho, atacada en picado por Sagita. Mirae era astuto y pequeño, y había sido uno de los últimos en pie. Pero cuando no pudo esconderse detrás ni debajo de Styx, fue eliminado rápidamente. Fue él quien noqueó a Castor, lo cual fue impresionante. Pero Vane había usado sus ilusiones e instintos para ganar. Ilusionado como un Holtik, el Pokémon más pequeño hasta el momento, se escabulló hasta acercarse a otro y lo derribó. Oye, las únicas reglas eran no mutilar. Vane había eliminado a Enlock, Styx y Mirae. Había sido divertido, y esa noche su equipo había estado un poco menos nervioso. Ash intentó sacudirse el pelo mojado, pero el dolor de cabeza por la falta de sueño no le gustó, y le dolía el cráneo. Cerró los ojos un momento, intentando apaciguar la migraña. Su equipo seguía viendo detrás de él, y le costaba concentrarse en su alegría. Respirando lenta y meticulosamente, intentaba controlar su sobreestimulación sensorial. Ash sentía una mueca de dolor con cada gota de lluvia al golpear una hoja, con cada punzada de frío en la piel, con cada latido en la base del cráneo. Respirar, inhalar, exhalar. Oye, tú. Mierda. Ash contuvo la respiración y se giró hacia la voz nasal que lo llamaba. Un adolescente de su misma edad estaba a poca distancia, aparentemente indiferente a la lluvia incesante y la mirada mortal que Ash le lanzaba. Parecía un tonto, con una camisa rosa debajo de un chaleco marrón con flecos colgando del dobladillo y del bolsillo del pecho. El idiota llevaba gafas de sol sobre su pelo azul, aunque las nubes de tormenta tapaban el sol. Apretando los dientes contra el dolor que irradiaba de su cabeza y sus brazos, Ash intentó mentalmente alejar al tipo. Mi nombre es Damián. Por favor, detente. Tienes un par de Pokémon de aspecto fuerte. Tranquilizarse. ¿Qué le dices a una batalla? Arde. Si ganas, obtendrás uno de mis Pokémon. No lo digas, no lo digas. Pero si gano, obtengo lo tuyo. Badum badum. Badum. La sangre inundó los oídos de Ash, ahogando su entorno y dejando solo a Damián como el único objeto de su atención. El tiempo pareció detenerse. Solo por un instante. Entonces vino la furia. En ese momento, todo se desbordó. Fue la gota que colmó el vaso del Camerupt. Y Ash no se reconoció. Una extraña neblina lo rodeaba, como si estuviera observando desde una perspectiva externa mientras se desmoronaba. Sabía que sus ojos adquirieron un brillo enloquecido y salvaje, y enseñó los dientes, caninos extrañamente afilados, amenazantes como un salamence enfurecido. El sonido se apagó mientras se acercaba a Damián. La sonrisa petulante desapareció, reemplazada por incertidumbre y luego por pánico. Incluso con la distancia, Ash sintió un profundo horror al golpear al otro adolescente, y sus gafas de sol aterrizaron en la hierba embarrada. La sangre goteaba por el rostro de Damián, y el adolescente parecía un niño, aturdido, mientras se apartaba la mano de la nariz para mirar la sangre. Ash luchó contra las repentinas restricciones en su pecho y antebrazos, gruñendo de dolor mientras las ásperas escamas de Libra raspaban sus cicatrices inflamadas y Vane se interponía entre los dos humanos. Damián se alejó a toda prisa, tropezando y cayendo de espaldas en su prisa por regresar. Sus palabras de despedida fueron tan venenosas que Ash las recordaría años después. Maldito monstruo. Damián estaba lejos cuando Ash finalmente se hizo añicos.
Los sollozos que sacudían su cuerpo lo tiraron de rodillas, sus dedos con los nudillos blancos apretando puñados de tierra empapada por la lluvia. Él no pudo hacer esto. Ash sintió una humedad desconocida correr por su rostro y perderse en la lluvia. Su corazón estaba a punto de estallar de la pesadez. Ash jaleó, sintiendo que no volvería a respirar mientras sus manos aferraban la hierba. Se estaba ahogando en todo. Y aún así, sus brazos ardían. ¿Ya está entrando en contacto con el espíritu de nuestro soberano, no? La mente tumultuosa de Ash se congeló, y su respiración se convirtió de repente en hielo en su garganta. Sentía el cuerpo más pesado, como si la gravedad se hubiera duplicado. Podía sentir a sus compañeros a su alrededor, pero ninguno había reaccionado. Ni siquiera parecían notar la voz. Styx se cernía sobre él con aire protector, mientras los demás formaban un círculo alrededor de su lastimoso cuerpo desplomado. Él levantó la mirada y vio un rostro familiar, antinatural, de otro mundo, hambriento, cansado. El niño. Era la primera vez que se dignaba a hablar con Ash, y su voz tenía un aire hueco y resonante. Se quebraba como la estática de la televisión, pero aún así sonaba joven. En el cielo tormentoso, parecía medio muerto, y Ash habría pensado que lo estaba de no ser por la sensación de algo demasiado parecido a Nettle. Para sí mismo, la piel grisácea del chico estaba teñida de púrpura. Las extrañas marcas por toda su piel desnuda parecían polvo de estrellas en una nebulosa. Su cabello negro parecía no darse cuenta de la lluvia. Flotaba como niebla atrapada en una ligera brisa. Desde tan cerca, Ash podía ver sus ojos azules inexpresivos, aunque la piel a su alrededor se volvía opaca. No se hundió en la tierra anegada. Era como si el niño no pesara nada. Pero en sus brazos estaba Cosmoem. Aún dormía, inerte. No hubo resistencia en el cuerpo del niño mientras sostenía a un Pokémon que ni siquiera Styx podía mover. Ash no sabía por qué las leyendas Tapu le permitieron tomar a la misteriosa criatura. A su lado estaba sentado un Pokémon que Ash no reconoció, aunque su mente iba demasiado lenta como para siquiera empezar a ordenar sus recuerdos. Era claramente canino, aunque estaba muerto. Patas esqueléticas, pelaje peludo que imitaba el cabello del niño con su carácter efímero. Una lápida rota y desmoronada reposaba sobre su cabeza. El chico se inclinó más cerca, sus ojos ahora estaban a meros centímetros de los de Ash. Ambos estamos un poco muertos por dentro, ¿verdad? Una oscura diversión brilló en sus ojos apagados, una sonrisa cansada que mostraba colmillos inhumanos. Pero no te preocupes, pronto serás como yo. Las siniestras palabras se vieron contrarrestadas por un asombro casi solitario, una incredulidad esperanzada que hablaba de una inocencia insaciable. Miró a Ash como si fuera un ídolo. El canino a los pies del niño meneó la cola y se apretó contra su cadera. Una parte de Ash le gritaba, diciéndole que exigiera respuestas y que finalmente descubriera por qué este niño lo había estado siguiendo durante casi 3 años. Pero Ash estaba cansado. La imagen del chico parpadeó y volvió a estar a pocos metros de distancia. De elegido a elegido, espero que tu ascensión sea más benévola que la mía. Y se fue. Se quedó mirando a la nada durante un largo rato. Styx lo envolvía con fuerza, Nettle y Mirae se acurrucaban contra su pecho. Libra estaba cerca, protegiendo de la lluvia a Castor y Sagita mientras los tres vigilaban. Enlock y Vane se habían colado en la rosquilla que Styx había formado con su cuerpo, por lo que quedaron apretados contra Ash. Muchos no entendían lo sucedido, pero sí las expresiones explosivas de emoción. La más común, la rabia. Pero no entendían la confusión y el presentimiento que lo envolvían como una capa. La mayoría no veía nada malo en lo que hacía Ash. Los Pokémon luchaban, era natural. Ash no era un Pokémon, pero después de su interacción con el chico. La policía de Kalos lo había llamado hacía horas, y apenas podía articular palabra. Tuvieron que llamar al profesor Oak como su padrino, luego al Dr. Grimsley como su terapeuta, y luego al campeón Alder para verificar el encuentro con el cohete en Teselia. Fue un desastre enorme. Su estabilidad mental estaba en duda, su licencia de entrenador fue amenazada con ser revocada e incluso se planteó una terapia obligatoria antes de que Grimsley demostrara que ya estaba trabajando con Ash. Damian era de una familia influyente, y si Ash hubiera sido un entrenador regular, habría habido graves consecuencias. Pero con la fuerza combinada de Oak, Alder, Grimsley y su historial heroico, lo dejaron salir con una advertencia verbal. Sobre todo porque Damian ya tenía una marca en su licencia por liberación no ética. Había tenido mucha suerte. Pero lo peor parte fue la mirada de lástima en el rostro de Oak. La mirada de dolorosa comprensión en Grimsley. No habló del niño. Ash estaba medio convencido de que lo había imaginado de nuevo. Estaba desgarrado y no sabía cómo detenerlo.
Pero Styx, su maravillosa compañera, creía que podía mantenerlo intacto con su brutal terquedad. Lleva casi 10 horas acurrucada a su alrededor desde el incidente. Él la amaba. Amaba a todo su equipo, ofreciéndole su apoyo, ya fuera silencioso o agresivo. Ayudó, aunque fuera un poco. Él podría seguir adelante por ellos. Podría seguir intentándolo. Entró en Luminaria y recibió miradas de disgusto, pero la verdad es que no le importó. Estaba demasiado exhausto después de todo lo sucedido. Sin embargo, si se lanzaba al primer centro Pokémon que encontraba, eso era entre él y la enfermera Joy. Recién duchado, con los Pokémon curándose y la ropa en la lavadora, Ash frunció los labios al ver los videófonos. Suspirando, se desplomó sobre ellos y se sentó. Oak contestó al primer tono. Su rostro estaba solemne. ¿Cómo te sientes? Ash se pellizcó el puente de la nariz y suspiró. No sé qué hacer. Sigue luchando. Ash resopló sin humor. Pensé que no debía hacerlo. Oak lo miró pensativo, frunciendo el ceño. Lo diré de otra manera. Sigue intentándolo, Ash. Sigue adelante. Ahora mismo estás saliendo de un barranco profundo y es una pendiente resbaladiza. Es normal que retrocedas. Pero esto no fue una recaída. Estaba tocando fondo. No puedo seguir así. La voz de Ash se quebró, y Oak pareció devastado. Ashton Red Ketchum, nunca te has dado por vencido, y no permitiré que pase ahora. Tu propio cuerpo te ha herido, traumatizado y traicionado, de eso no hay duda. Sé que parece desolador, momentos como estos siempre son los más oscuros. Pero necesitas buscar la luz, algo por lo que luchar. Y creo que ya sabes qué es. Ash cerró los ojos, extrañamente aturdido al saber a qué se refería Oak. Sus compañeros eran su motor. Tenía que ser lo suficientemente fuerte para ayudarlos a alcanzar sus metas. Sabía que no podía rendirse ahora. Pero era muy difícil. Los dos guardaron silencio unos minutos antes de que Oak lo interrumpiera. Cuéntame qué más ha pasado en Kalos. Aferrándose a la distracción, Ash habló y sus hombros perdieron algo de tensión. Me gustó la BR City. Gané 2 de 3 partidos contra Valerie, y por alguna razón me está haciendo un uniforme. Ash dejó entrever cierta confusión cuando la sorpresa de Oak se convirtió en alegría. Bueno, eso es, muy amable de su parte. Oak se llevó el puño a la boca para contener la risa. Vio la expresión tormentosa de Ash y toda alegría desapareció en un instante. Lo siento. Tosió. Valeria era una modelo muy popular en Johto, la imagen de las chicas kimono. Se mudó a Kalos cuando se dedicó al diseño de moda. Tiene mucho éxito. Sigues haciendo amigos influyentes, ¿verdad, Ash? Oak hacía comentarios mordaces como ese con bastante frecuencia, y Ash no sabía cómo responder. Estaba demasiado cansado para comprenderlo todo. De todos modos, Oak hizo un gesto para apartar el silencio. ¿Qué puedo hacer por ti? Ash se detuvo un momento, sumido en una guerra interna que lo empujaba y lo tiraba. Se bajó las mangas. ¿Puedo hablar con Oundour? El profesor se quedó boquiabierto. ¿Seguro que es buena idea? Ash lo comprendió. Acababa de tocar fondo. Sería ingenuo pensar que no podía caer más bajo, pero, sinceramente, ¿qué tenía que perder? Ya había tocado fondo. Con una mueca, Ash apartó la mirada de la pantalla y se acarició las cutículas. Llevaba tiempo pensando en ello, incluso antes de su divertidísimo colapso emocional. Cada vez que su equipo tenía la oportunidad de conectar, sentía una profunda culpa, ardiente y avergonzada, que lo embargaba. Aún no podía con Oundour, no estaba listo, pero le debía una explicación. Sí. De acuerdo, Ash. La voz de Oak seguía siendo cautelosa, pero algo de orgullo se asomó en ella, y compartió un momento de contacto visual deliberado con el adolescente antes de salir de la pantalla. Ash frunció el ceño profundamente y se dio un golpecito en la pierna temblorosa. Había podido ver vídeos de Oundour y Oundon cuando estaba con Grimsley, y el psicólogo había seguido enviándole vídeos nuevos. Pero esto era algo más. Era un gran paso. Pero, de nuevo, ¿cuánto más podría hundirse? Estaba tentando al destino con eso, pero, sinceramente, no tenía la energía para preocuparse en ese momento. Recordó distraídamente una cita que había encontrado en Payet. Cuando tocamos fondo, nos abrimos al mayor cambio. Pasaron unos 8 minutos antes de que se notara movimiento. Una figura negra saltó a la silla y se asomó por el borde del escritorio. El corazón de Ash se agitó con una mezcla de pánico y cariño. Todo el cuerpo de Oundour temblaba de emoción. Su colita intentaba menearse, lo que la hacía retorcerse erráticamente. Pero no se acercó a la cámara, y por eso Ash agradeció. Hola, chica.
Su voz cansada sonaba un poco más entrecortada de lo que deseaba, pero el tic impaciente del canino era encantador, así que tragó saliva con fuerza e intentó esbozar una pequeña sonrisa. ¿Te has portado bien con el profesor? Oundour ladró suavemente, con la lengua fuera. El corazón le dio un vuelco al oírlo. No supo si era de miedo o de cariño. Respiró hondo y exhaló lentamente. Sabía que Oak estaba fuera de escena, listo para intervenir si la situación se complicaba. Ash se mordió la lengua y enderezó los hombros. Oundour notó el cambio y se recostó en su asiento con los ojos abiertos e inocentes. Siento haberte abandonado en el rancho. No fue justo para ti, sobre todo después de tu último entrenador. Oundour agachó la cabeza y agachó las orejas. Es que, después de que Oundour me hiciera daño, no puedo, me da miedo. Tú me das miedo. Oundour gimió, bajo, lastimero y lleno de tristeza. Ash cerró los ojos con fuerza un instante y exhaló. Estoy en ello. Todos queremos que vuelvas a casa, pero necesito un poco más de tiempo. ¿Puedes hacer eso por mí? No sabía qué esperaba, pero el ladrido decidido y la mirada seria le hicieron sentir un alivio. Oundour parecía estar esperándolo eternamente. Le picaban los ojos. Gracias. Te extrañamos. Oundour gimió y se acercó un poco más a la cámara, con la mirada atrayendo su corazón. Pronto. Pronto estaremos juntos. Sacó la lengua y esbozó una sonrisa que mostraba los dientes. Ash no esperó a que el profesor volviera a la pantalla para apagar la conexión. Apoyó las manos en las rodillas y bajó la cabeza, aspirando aire a grandes bocanadas. Sus dedos temblorosos apretaron varias veces antes de enderezarse. Miau, la culpa y el estrés lo estaban carcomiendo. Oundour no se merecía esto. Sin embargo, junto a la culpa, se aferraba una nueva llama de determinación. Lo lograría, se recuperaría, aunque fuera incómodo. Esta era una lucha y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. El equipo Rocket le había quitado mucho, más de lo que podía expresar, pero no dejaría que sus Pokémon sufrieran también. Respiró hondo una vez más antes de ponerse de pie, ignorando las miradas de reojo de los demás en el vestíbulo. Metiendo las manos en el bolsillo de su sudadera, se apoyó en la pared esperando a que su equipo estuviera listo. A la fuerza, puso sus pensamientos en orden. Mañana partiría hacia Cambrier Town para ver el Palacio del Perfume. Había Flabebe por toda la Ruta 7, que había considerado atrapar antes de atrapar a Sagita. Las posibilidades de encontrar otra piedra brillante eran prácticamente nulas, aunque el Mauile de Valeria definitivamente le había interesado. Quizás intentara encontrar uno. Cuando estuvieron listos, Ash reunió a su equipo y fue a la parte trasera a darles de cenar. Su equipo seguía abatido, consciente de que algo andaba mal. Netle se mostró agresivamente cariñoso y Styx se mantuvo cerca. Ash no pudo evitar fruncir el ceño al ver el estado de sus Pokémon. Estaban sucios. Suspirando, se dio la vuelta, sacó los jabones especiales que compró en la BR y llamó a Mirae primero. Los centros Pokémon tenían puestos y mangueras para usar si los entrenadores no querían pagar por los servicios de aseo. Decidió que limpiaría la mayor cantidad posible antes de que se pusiera el sol y terminaría mañana por la mañana. Con mucho cuidado con los cambios que surgían en Mirae a medida que se acercaba a la evolución, Ash limpió al cachorro incluso con las manos temblorosas. Por suerte, había un ventilador de calor cerca. El EBE estaba encantado de acurrucarse debajo para protegerse del frío de noviembre. Netle fue el siguiente. El viejo cepillo de dientes que tenía se puso a trabajar bajo las escamas moradas y fucsias. Entonces Hemlock se quejó todo el tiempo, con la cara aún descascarada por el barro seco. Ash no podía usar jabón en el Morgrem o le quitaría los aceites únicos de su pelaje. Ash estaba agotado, mental y emocionalmente, pero esto lo hacía sentir mejor. Estaba haciendo algo por sus Pokémon. Entre compañeros, llenó el bebedero público para pájaros con agua, le echó algunos aceites y dejó que Sagita se diera a la tarea. Estaba mudando las últimas plumas quemadas, y Ash se sintió agradecido por ello. Ash terminó de bañar a Vane justo cuando el sol se ponía en el horizonte. Le esperaba un trabajo agotador mañana por la mañana. Escamas, escamas, plumas y más escamas. De pie para estirarse, Ash regresó con sus compañeros y se dirigió a su habitación, listo para dormir en una cama de verdad después de lo miserable que fue la Ruta 14. A la mañana siguiente, tenía los ojos inyectados en sangre. No sabía qué pensar de todo lo ocurrido durante la noche. Durmió profundamente, con destellos de fuego y miedo, pero en general se sentía mejor. Por si acaso, se puso 2 mangas de compresión, haciendo una mueca al deslizarse sobre sus antebrazos inflamados.
Ofrecerían una ligera capa de protección contra cualquier roce con las cicatrices. Se arrastró fuera de la cama para terminar de acicalar a sus compañeros. Justo cuando terminaba el intenso ritual de Libra, se le ocurrió una idea. Miró su Pokédex, pensando que tenía tiempo. Le dio unas palmaditas a Libra y recogió sus escamas desechadas, guardándolas en un recipiente. Bien, listo. Te daré el alta en un par de horas. La Camo tarareó, y el tintineo de sus escamas le hizo zumbar los oídos. Castor gimió desde su sitio bajo el ventilador caliente, sintiéndose frío y reacio a abandonar el calor. Te compraré una lámpara solar. El cocodrilo pensó un momento y asintió. Ash puso los ojos en blanco y los devolvió. Ya había salido del centro, así que cargó su mochila y se dirigió al sur. Por una vez, llevaba puesto el sombrero, ya que el sol brillaba demasiado esa mañana. Ash no recordaba cuando perdió sus gafas de sol, pero sabía que necesitaba unas nuevas. La ciudad estaba ajetreada hoy, y se sintió aliviado de irse. Con el paso del viaje, se dio cuenta de que se había adaptado un poco mejor a las multitudes. Todavía le ponían los pelos de punta, pero ni de lejos tanto como antes. Hoy fue un poco más duro de lo habitual después de su episodio, pero lo superó. Progreso. Tardamos unos 40 minutos en llegar al laboratorio de Sycamore. Subiendo las escaleras corriendo, Ash entró y saludó brevemente a la recepcionista. ¿Está disponible el profesor? Sí, ha vuelto con los Pokémon iniciales. Caminando por el laboratorio, encontró al joven profesor Kalos midiendo y pesando a los 3 Pokémon. Toc, toc. Los 4 habitantes se sobresaltaron y lo miraron. La expresión de Sycamore se tornó preocupada al ver los ojos inyectados en sangre de Ash y las ojeras debajo. Ash. No pensé que te volvería a ver tan pronto. ¿Qué te trae por aquí? Ash se aseguró de sonreírle a Froakie, que se había acercado de un salto, antes de responder. Tenía una pregunta y pensé que serías la persona más indicada para responderla. Llevo unos meses recopilando las escamas que suelta mi Akamo. ¿Tienen alguna propiedad o uso? Sycamore se levantó de donde estaba agachado, sacudiendo la pierna mientras pensaba. Buena pregunta. Hay varias cosas que puedes hacer con ellas. Podrías vendérselas a joyeros, podrías fabricarlas como accesorio o coserlas para hacer ropa. Sé que tienen propiedades medicinales relacionadas con la salud ósea, si hay herramientas lo suficientemente fuertes como para convertirlas en polvo. No creo que puedan usarse como escama de dragón para Seadra. Ash ladeó la cabeza pensativo, agachándose distraídamente para acariciar a Froakie cuando el Kalos Starter le tiró del pantalón. La líder Valerie me está haciendo un atuendo, ¿crees que debería enviarle las escamas para que las use? Sycamore pareció sorprendido por la admisión. ¡Guau! ¿Te vas a llevar una original de Valerie? ¡Qué suerte! Claro. ¿Qué te parece? Me das 5 para estudiar y yo le envío el paquete a Val por ti. ¿En serio? Eso sería genial, la verdad. Ash giró su mochila con cuidado, asegurándose de que no le rozara los brazos, para rebuscar dentro. Tuvo que rodear con un brazo a Froakie, que ahora estaba encaramado en su pierna, para alcanzar la caja. Ash ignoró la expresión divertida de Sycamore mientras le entregaba la caja. De pie, con la mano apoyada bajo el pecho de Froakie, señaló la caja. Debe haber más de 100 ahí dentro. La primera vez que aseé a Libra, había muchísimos encajados bajo otras escamas. Aja. La sonrisa de Sycamore se ensanchaba a medida que Ash hablaba. El adolescente ajustó a Froakie y frunció el ceño, irritado, al profesor. ¿Qué? Sycamore rió entre dientes y negó con la cabeza. Levantó la vista y le hizo un gesto a Ash. Creo que Froakie eligió a su entrenador. Ash ladeó la cabeza. ¿Uno de los internos? Desde atrás de Sycamore, Fennekin golpeó su cabeza contra el suelo. Sycamore esperó pacientemente unos instantes antes de que Ash comprendiera. Oh. Miró a la rana en sus brazos, que estaba relajada y descansando cómodamente. Ha sido una amenaza desde que te fuiste. Se escapó del laboratorio 7 veces. Mi hijo estaba harto de estar en la guardia de recuperación de Froakie. Estaba listo para rendirme y encontrarte. Al mirar al tipo agua, Ash parpadeó un par de veces. Nunca pensó que conseguiría un Pokémon inicial tradicional, con lo raros que eran y que solo 3 tenían el tipo secundario que necesitaba. Froakie lo miró, con terquedad por todos sus poros. Ash sonrió con sinceridad por primera vez hoy. Le resultaba familiar la emoción de tener un nuevo compañero. Bien. ¿Puedo atraparlo con una Pokébola que tengo? Supongo que solo atraparé un Pokémon de tipo agua. Froakie parecía satisfecho, para exasperación de Sycamore. Sí, claro, dame un momento.
Tomó la Pokébola estándar de Froakie y mantuvo presionado el pequeño botón de abajo después de que leyera su huella. Una luz azul rodeó a Froakie antes de desvanecerse. Ash sonrió y buscó la única Pokébola cebo que tenía. ¿Listos? Froakie sonrió y golpeó el botón de captura con una mano palmeada. Froakie quedó absorto en un haz de luz roja. La bola se movió una vez antes de bloquearse. Mirando la bola señuelo, negó con la cabeza. No puedo decir que me esperaba esto cuando pasé por aquí. Sycamore se rió y le dio una palmadita a Ash en el hombro, retractándose rápidamente al sentir que Ash se estremecía. Me siento mal por decirlo, pero me alegra bastante haberlo sacado de aquí. Odiaba estar aquí. Me alegra que te haya encontrado. Ash aplastó el rubor que amenazaba con mancharle la cara. En cambio, sacó su Pokédex y revisó la información de Froakie. No podía creer que esto volviera a suceder. Hacía siglos que no luchaba por atrapar un Pokémon. Froakie. El Pokémon Rana Burbuja. Tipo agua. Sus delicadas y flexibles burbujas, llamadas frubles, reducen el daño que Froakie recibe de los ataques. A pesar de su actitud despreocupada, vigila su entorno. Froakie es ligero y fuerte, lo que le permite saltar increíblemente alto. Este Froakie es macho y tiene la habilidad Torrent. Movimientos conocidos: ataque rápido, lametón, pulso de agua, cortina de humo, golpe, sustitución, doble equipo, Aqua Jet movimiento, es, de nuevo, púas tóxicas. Este Pokémon mide 1,07 y pesa 17,2 libras. Para empezar, Froakie tenía una increíble reserva de movimientos. Era una pena que perdiera sus frubles si evolucionaba, pues eran muy útiles. Estaba emocionado por ver lo que su nuevo compañero de equipo podía hacer. Al presionar el botón de liberación, Froakie se materializó en el suelo y se recostó, sonriendo con satisfacción. Sí, ya estás contento. Espera a que empecemos a entrenar. Froakie entrecerró los ojos ante el desafío. Ash cambió el peso a la otra pierna y miró a su nuevo compañero con aire evaluativo. ¿Quieres un nombre? Todos mis Pokémon tienen uno. La rana parecía como si le hubieran hecho una pregunta capciosa. Parpadeó con cautela, pero asintió. ¿Qué te parece Polaris? La estrella más brillante del cielo. Intentó ocultar su sonrisa mientras la rana asentía con indiferencia, al mismo tiempo que levantaba la barbilla imperiosamente. Oh, encajaría perfectamente. Los siguientes minutos estuvieron llenos de despedidas, la de Sycamore bastante más emotiva que la de Polaris. El Froakie se despidió de Chespin y Fennekin antes de seguir a Ash fuera del laboratorio. Fue como si se le cayeran las cadenas en cuanto el tipo agua cruzó la puerta principal. Por fin tenía la libertad de elegir a su entrenador, y había elegido a Ash. Muy bien, todos, les presento a Polaris. El pobre Froakie. La Ruta 5 ofrecía muchísimo espacio para su equipo. Lo cual era bueno para los demás, no para la rana. Parecía que se enfrentaba a Yveltal por su postura ante el equipo de Ash. Styx y Libra lo observaban con insistencia, poniendo a prueba su temple, mientras que Vane, Enlock y Castor merodeaban por los alrededores. Netle y Mirae no solían participar en sus tácticas de intimidación/iniciación, mientras que para Sagitta dependía de su humor. Ash puso los ojos en blanco, pero dio un paso atrás y dejó que su equipo probara al novato. Polaris no dejaba de mirar a su alrededor para no perder de vista al Pokémon que avanzaba. Tensó los músculos y se preparó para entrar en acción si era necesario. Él no corrió. A Polaris le tomaría algunos días encontrar su lugar en la jerarquía, pero esta evaluación inicial se realizó para ver si podía manejar cualquier cosa que se le presentara. Esta pequeña canción y baile había comenzado con un Dour, incluso si el inocente canino no se daba cuenta. Eran una manada, una unidad, y los nuevos miembros necesitaban demostrar su valía. Castor se zambulló primero. Polaris se lanzó hacia la izquierda, solo para tener que rodar para esquivar las garras de Vane. El Froakie palideció cuando Libra se abalanzó sobre él, pero saltó y aterrizó sobre la cabeza de Castor. Ash rió cuando el cocodrilo se agitó y Enlock chocó contra él. Sagitta, la pequeña alborotadora y caótica, decidió unirse, lanzando una bomba en picado contra la ranita, haciéndola volar. Giró para aterrizar, pero no tuvo tiempo de recuperar el aliento cuando la cola de Styx lo lanzó contra Vane. El intercambio continuó durante otro minuto, para sorpresa de Ash. Obviamente, el tipo agua solo estaba esquivando, y recibió varios golpes, pero aún así, su equipo de 6 tardó 2 minutos enteros en inmovilizar a la rana. Era un tipo escurridizo. Polaris jadeaba cuando Styx lo soltó. Ash se acercó y le entregó una valla de citrus a la rana agotada. Buen trabajo. El Froakie parecía incrédulo. No, en serio, muy bien hecho. 6-1 y tardó 2 minutos en inmovilizarte.
Impresionante, Polaris. La rana burbuja pareció calmarse un poco al oír eso, pavoneándose un poco. Cicuta se acercó de un salto, ayudó a la rana a ponerse de pie y le dio una palmada en la espalda. Sus compañeros más amigables se acercaron para saludar oficialmente al novato. Styx no quería, pero era la segunda al mando, así que era lo que se esperaba de ella. Ash dejó que todos socializaran un par de minutos antes de aclararse la garganta. Bien, a calentar. Polaris, únete a Vane y haz lo que él hace. Después, Vane decide. El zorro sonrió ampliamente mientras todos se separaban para realizar sus rutinas. Decidido a unirse, Ash se sentó junto a Hemlock y repasó los movimientos con él. Su condición física se había visto afectada tras la lesión, especialmente su práctica en el combate cuerpo a cuerpo. Normalmente usaba los antebrazos para bloquear, pero Ash no podía con el dolor que le azotaba cada vez que lo tocaban. Esto puso un verdadero freno a las cosas. Pero sabía que el ejercicio era bueno para su estado mental, así que trató de no centrarse en lo que había perdido. Poco a poco, aprendió a sobrellevar su lesión, pero algunas cosas no tenían otra opción. A veces era demasiado. Se deshizo de los pensamientos morbosos y se puso firme, listo para escuchar la decisión de Vane. El tipo oscuro caminaba de un lado a otro con una sonrisa maliciosa que le ensanchaba los labios. Últimamente, había perdido cada vez más la ilusión. El zorro hizo algunos gestos y ladridos hacia Ash, y pronto el entrenador compartía la sonrisa de su compañero de equipo mientras todos los demás gemían. Carrera de velocidad. Igual que cuando era un pequeño Zorua, a Vane le encantaba correr. También era un cabrón competitivo. No se permiten movimientos de mejora. El primer Pokémon en completar 10 sprints de 75 metros gana. Hay que descansar 45 segundos entre sprints. De nada servía entrenar a máxima velocidad si estabas demasiado agotado para darlo todo. Aprendieron hace mucho tiempo que cada paso de libra equivalía a 1 metro. Así que era bastante fácil calcular la longitud del sprint. A medida que crecía, eso cambiaría, pero por ahora era un buen atajo. Ash no se desilusionaba de que le iría bien. Después de todo lo sucedido en los últimos días, no estaba en su mejor momento. Además, había una razón por la que los Pokémon luchaban y no los humanos. Los humanos no tenían la velocidad, la durabilidad, la resistencia ni la fuerza de los Pokémon. Pero aún así, esto sería divertido. Tomó el reloj digital plegable que recogió en Malie City y lo instaló para que su equipo pudiera cronometrar su descanso. 3, 2, 1, ¡ya! Bueno, él no perdió. Polaris sí, pero solo porque no estaba acostumbrado a un ejercicio de tanta intensidad. Sin embargo, Ash perdió contra todos los demás. Incluso Styx corriendo. Así que allí estaban todos, haciendo todo lo posible para no perder su almuerzo mientras yacían en el pasto moribundo mientras el frío del invierno se acercaba. Vane apenas logró una victoria contra Sagitta, gracias a su nueva envergadura y fuerza, que le otorgaron un gran impulso de velocidad. Tal como estaban las cosas, pronto podría ser su compañera de equipo más rápida. Ash tragó saliva convulsivamente varias veces, esperando unos minutos hasta estar seguro de que su estómago se había asentado antes de incorporarse y suspirar. Les lanzó a todos unas cuantas bayas de citrus de su reserva, que menguaba rápidamente. Para practicar los movimientos, Vane quiere que todos formen parejas y practiquen esquivar. Primera pareja, Sagitta y Castor. Sagitta trabaja con esfera aural y Castor con pulso oscuro. Hemlock, estás con Styx. Quiero que tu celos ardiente sea más fuerte y denso, como un escudo. Styx, necesitas más resistencia con Meteoro Draco. No me importa si la energía del dragón no te afecta, Hemlock, esos meteoros seguirán doliendo. Nettle, estás con Vane. Trabaja en pulso dragón, y Vane necesitas trabajar en lanzallamas. Por último, Mirae y Libra, sí, escuchaste bien. Mirae, trabaja en tu veloz fantasma, y Libra, concéntrate en alternar los golpes elementales para destruir a los veloz. Polaris, estás conmigo. El pequeño Froakie se acercó lentamente a Ash, con los párpados cerrados a pesar del efecto de las bayas de citrus. Ash sonrió y se agachó para recoger a la rana. No queremos estar cerca de la zona de impacto del meteorito Draco. Vamos. Ash se distanció bastante del resto de su equipo. La zona estaría devastada al final del entrenamiento. Bajó a Polaris y señaló los pocos árboles que los rodeaban. Hoy voy a probar tus movimientos. Vamos a ver tu potencia, precisión y resistencia. Empieza con ataque rápido. Cuando ambos terminaron, Polaris estaba a punto de colapsar. La mayoría de sus ataques estaban perfectamente controlados y tenían una potencia decente. Aquajet debía ser nuevo, pues le costaba mantener un consumo de agua constante.
En cuanto a su movimiento del huevo, Ash estaba bastante seguro de que la ranita ni siquiera sabía que tenía púas tóxicas en su arsenal. Así que eso requeriría trabajo. Como Froakie, tendría que infundir sus frubles con el veneno, pero una vez que se volviera más fuerte, podría crear picos cristalizados una vez que sus reservas de veneno aumentaran. Púas tóxicas era un movimiento de nuevo para muchos Pokémon, ya que debían nacer con un órgano productor de toxinas. En ese momento, el órgano sin usar probablemente estaba subdesarrollado y, por lo tanto, tardaría tiempo en entrenarse. Pensó que era hora de dejarlo todo por esa noche. Cargando a su nuevo compañero, Ash regresó al grupo y silbó ante la devastación. Docenas de cráteres cubrían el suelo. Los Rangers llegarían con Megan y Umidumpan para arreglarlo todo en unos días. La naturaleza se recuperó rápidamente en un mundo con Pokémon. Basta. Retírense. Tómense unos minutos, luego comenzaremos el enfriamiento. Le había costado mucho resolver problemas, pero Ash finalmente había creado un programa de enfriamiento que todos sus Pokémon podían hacer. Era una buena actividad en grupo que podían hacer juntos. Fue difícil con tantas formas y tamaños diferentes, pero lo había logrado. A mitad de camino, Ash le dio un codazo a Styx para que tomara el control y así asegurarse de que la cena estuviera lista para todos cuando terminaran. Tomó unas bayas de mago para espolvorear sobre la comida de Polaris. Y más tarde, cuando todos estaban sentados alrededor de la fogata, que la mitad de sus Pokémon lucharon por encender, abrigados y acurrucados, se recostó contra Styx. Ortiga en su cabeza, Mirae en su regazo, Polaris en su hombro, Cicuta pegada a su costado, Ash estaba tranquilo. Y fin del capítulo.